Amigos de Corazones Pro Vida y Fuerza Retrógrada, les habla su amiga y conductora de este programa radial, Patricia Herrera. Gracias a todos los amigos que nos van a estar siguiendo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook en Fuerza Retrógrada, estamos en Instagram en Corazones Pro Vida, estamos en YouTube en Corazones Pro Vida. Gracias a todos los que van a estar escuchando este programa este jueves a través de nuestra nueva casa, Radio María Evangelizadora. Radio María Evangelizadora se escucha en los Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Filadelfia, Florida, Massachusetts y California. Y gracias también a los que nos van a estar escuchando en República Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala y Perú. Para la noche de hoy tenemos a una invitada nueva. Tenemos a María Herrera, abogada española, y ella vive en Miami. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Patricia. Un placer estar aquí con vosotros. Y para la gente que no te conoce, María Herrera, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues soy una española y estadounidense que, como tú bien dices, soy abogada en España, pero también soy abogada en Estados Unidos. Llevo ya aquí en Estados Unidos 14 años y, bueno, me he dedicado al trabajo, sobre todo al campo de la defensa de los inmigrantes, la representación de las víctimas de tráfico humano, la asesoría empresarial, y ahora este último año he estado muy involucrada con los grupos Pro Vida, los grupos que asesoran a todos aquellos que quieren defender los derechos humanos, y así es como nos conocimos tú y yo, ¿no, Patricia? Sí, tenemos un amigo en común que hay que mandarle saludos, a Pedro Mejías de España, y nos conocimos a través del grupo de Actúa Familia. Correcto, un grupo magnífico que reúne a personas que están unidas para defender la vida, la familia, la libertad, y que nos ha puesto en contacto a todos y que ahora, hoy en día, es el grupo número 1 a nivel internacional para defender esos valores y principios que siempre han rodeado a la hispanidad, ¿no? Y de los que nos enorgullecemos los conservadores. Claro que sí, claro que sí. Y es importante saber que luchamos por las mismas causas. Tú y yo tenemos las causas en común porque, por ejemplo, tienes providas que te apoyan ideología de género o tienes católicos que te dicen que son católicos, pero en el tema del aborto, pues hay excepciones, ¿no? Y sabemos que los provida no tenemos ninguna excepciones y sabemos que los provida de verdad solamente podemos votar por candidatos que apoyen la vida. Y sabemos que próximamente van a estar habiendo elecciones en nuestros países. Muy importante recordarles a las personas que voten a favor de la vida, que voten conscientemente, que voten por candidatos que nos van a representar correctamente, ¿no? No vamos a hablar de partidos políticos, María, pero cuéntanos por qué debemos de meternos en la política. Porque por ahí ves que te dicen, no, los católicos o los pro vida no se metan en la política, pero ¿por qué tú le recomiendas a la gente que nos está escuchando que se metan en la política? Bueno, hay muchas formas de hacer política, ¿no? Y sobre todo recordarles a los ciudadanos que tenemos un deber ético y moral para contribuir a la mejora de nuestras sociedades, la defensa de nuestros países y, ¿por qué no?, la defensa de los principios y valores fundamentales. Yo particularmente entré en política porque en mi país cada vez más veía cómo se despedazaba, ¿no?, el Estado de Derecho, cómo se atacaba la Constitución, cómo se separaba a una parte del país, ¿no? En este caso a los españoles que vivían y que viven en Cataluña, que se sienten españoles, y a su vez porque creo que es la mejor contribución que podemos hacer a nuestros países y a nuestros legados, ¿no? Yo estoy en contra de aquellos que piensan que no hay que meterse en política. Evidentemente, la política es, por desgracia, en este momento y más que nunca, algo sucio, que a muchas personas, bueno, pues no les atrae, piensan que es una manera también de involucrarse en algo, en una actividad que a menudo, ¿no?, carece de principios, ¿no?, carece de moral. Pero por otra parte, la única manera de mejorar nuestras sociedades es involucrándonos. Ya sea a través de, por ejemplo, aportar con propuestas desde el ámbito cívico, la sociedad civil, a aquellos que ahora mismo están en el poder, como presentarnos a las diferentes organizaciones que influyen en la vida política y, en última instancia, correr, ¿no?, como candidatos, presentarse como candidatos en las elecciones locales, en las elecciones estatales.
Para mí realmente yo creo que es triste que la mayoría de las personas pues vean la política desde esa perspectiva, pero lo entiendo perfectamente porque quizás no solo los políticos, sino también los medios de comunicación contribuyen gravemente a esta visión tan negativa de la política. Gracias, María. Y sabemos que los hermanos colombianos en este momento pues están haciendo sus manifestaciones, están saliendo a las calles con aborto no. Y nada, en apoyo a los amigos colombianos, aquí con aborto no, después lo voy a estar poniendo en las redes sociales y tenemos que meternos aquí en Estados Unidos, pues el fin de semana pasado fue la gran marcha por la vida, ¿no? Y esperamos que el aborto no siga siendo legal en este país. Como sabemos, no todo lo legal es moral y tenemos que seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Cambiando de tema y todo va relacionado, María, yo sé que vamos a hablar un tema bastante fuerte que es sobre la trata humana. Como sabemos, aquí en Estados Unidos tenemos un gran problema en este momento con el tema de la frontera también. Sabemos que la trata humana en Estados Unidos y aquí en el estado de la Florida, pues la Florida es uno de los estados donde hay más tráfico humano. Yo estaba leyendo hace un par de años, por ejemplo, que aquí en Miami, en zonas donde uno no se lo imaginaría, ¿no? Por ejemplo, en Brick o Coral Gables, que hay zonas donde hay mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Cuéntanos un poco, vamos a entrar con el tema de la trata humana aquí en la Florida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en Estados Unidos el tráfico humano, la trata de personas está penalizado, está perseguido y hay constantes campañas, sobre todo alrededor de la fecha, ¿no?, del Día Internacional contra el Tráfico Humano, para luchar contra esta lacra social, contra esta forma de esclavitud. Realmente es triste ver cómo Florida es el tercer estado en todos los Estados Unidos donde más tráfico de personas o trata humana se lleva a cabo. Las campañas de Blue Campaign del Departamento de Seguridad Nacional, las campañas concretas que se ha llevado a cabo por parte de la policía, la oficina del sheriff, la oficina del condado de Miami-Dade, son grandes logros para concientizar a la comunidad en general, a la sociedad, pero en concreto también a la comunidad hispana, hispanoamericana, que a menudo son víctimas de tráfico humano. Yo soy egresada, me licencié y me gradué en la Universidad de Arizona, en Tucson, justo a escasas millas de la frontera, y ahí concretamente fue donde me especialicé en la clínica contra el tráfico humano. Es en primer lugar sorprendente ver cómo medios de comunicación hispanos, hablemos del caso de Telemundo o de Univisión, siguen sin saber ni siquiera de qué se trata el tráfico humano. Ellos confunden y hablan del tráfico humano cuando realmente quieren decir el contrabando de personas. El contrabando de personas es una cosa, es el transporte de personas. Hay un pacto, se pacta, hay un acuerdo por un precio determinado y se lleva a cabo el contrabando de personas y se transportan unas personas cruzando fronteras ilegales para que entren en un determinado país. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con la trata de personas o el tráfico humano, porque el tráfico humano, la trata de personas, el ciudadano, la persona no es consciente que está siendo víctima del tráfico humano. Son cuando se utilizan, se captan, se secuestran, se confunden, se extorsionan a las personas para que vayan a un determinado punto, a una ciudad, a un estado, a un país y ejerzan contra su voluntad determinados trabajos forzados. Estamos hablando de la prostitución, de la esclavitud, estamos hablando incluso del trabajo en centros comerciales, de trabajo forzoso, de la venta y tráfico de drogas. Eso para mí es sorprendente. Sí, lamentablemente aquí en Estados Unidos, como sabemos, es uno de los países donde hay, se escucha un eco, María. Aquí en Estados Unidos, como sabemos, este país es uno de los principales consumidores de pornografía infantil y sexo con menores. Esto es algo alarmante. Uno pensaría que esto no pasaría en Estados Unidos, que no pasaría en estados, por ejemplo, como California, como la Florida, tal cual lo mencionas, pues esto es algo alarmante. Aquí hay un artículo que les voy a compartir, que es de Eduardo Verástegui. Este artículo ya tiene 3 años. Déjame ver.
Ok. Ok. Este artículo es del 30 de abril del 2019 y titula Eduardo Verástegui pide ver muro con Estados Unidos como un medio de terminar con tráfico de niños. Este artículo te dice que ser vecinos el principal consumidor de pornografía infantil y sexo con menores es alarmante, un negocio que solo en Estados Unidos genera más de 10,000 millones de dólares al año. Representa, querámoslo o no, un peligro para nuestros niños mexicanos y centroamericanos. La UNICEF indicó, y esto lo dice el artículo, UNICEF indicó que más de 150 millones de niñas y 73 millones de menores de 18 años se ven obligados a mantener relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas de otras formas de violencia y explotación sexual. Y estas son las cosas que salen a la luz, María, y las cosas que no vemos tampoco, ¿no? Así es, Patricia. Lo cierto es que, como tú bien decías, parece increíble que en Estados Unidos se lleve a cabo esta forma de esclavitud, este abuso infantil. Concretamente, yo en mi experiencia en la Universidad de Arizona, en Tucson, en la clínica contra la trata de personas, pude experimentar en primera persona lo que es el tráfico humano, como ciudadanos estadounidenses van a captar a los menores, a los países vecinos, y bajo falsas promesas, bajo falsas pretensiones, los traen a Estados Unidos para luego explotarlos, para luego meterlos en el mundo de la droga, la prostitución, incluso pedir dinero en los supermercados, realmente trágico. Y bueno, pues Eduardo Verástegui es uno de los referentes ahora mismo a nivel mundial, sobre todo en la comunidad hispanoamericana, en cuanto a la lucha del tráfico humano. Él protagonizó también un papel muy importante en su última película y está muy comprometido, y así estamos muchos miles de abogados defensores de los derechos humanos que también compartimos su opinión y su visión de que las fronteras sirven de muro para controlar el tráfico humano y detenerlo. ¿Qué consejo le puedes dar, María, a los papás, a las muchachas jóvenes que nos están escuchando en estos momentos? Porque ya como lo mencionabas, muchas de estas mujeres pues son engañadas. Se les hace promesas que las van a llevar fuera de su ciudad, fuera de su país, que les van a dar un trabajo, ya sea en factoría, en otra cosa, que las van a poner de modelos. Y sabemos que todas estas son promesas falsas y una vez que las tienen secuestradas, pues es otra la realidad. ¿Qué consejo le puedes dar a las muchachas que nos están escuchando, a las mamás que piensan que dejando su país van a conseguir un mejor futuro? Claro, ese es un verdadero problema. El primer consejo sería a los padres que valoren y respeten a sus hijas y a sus hijos, porque lo que vemos en muchos países hispanos, hablemos por ejemplo de casos como el de Honduras, Guatemala, Colombia, en fin, podríamos nombrar muchísimos de nuestros países hermanos, en los que incluso vemos cómo las familias ofrecen a sus hijos, ¿no?, en matrimonio para que supuestamente vivan una vida mejor. Y ni qué decir si ya viene un extranjero que le ofrece, bueno, pues ir a estudiar a la universidad, trabajar como modelo o incluso casarse, ¿no? Casarse por papeles y resolver la situación trágica y dramática de muchas familias hispanas. El consejo es que atiendan a la realidad. ¿Dónde acaban estos niños? La mayoría, ¿no? La mayoría acaban siendo explotados sexualmente, violados, y por otra parte, sin resolver nada, porque como abogada de inmigración les puedo explicar y les puedo detallar que la mayoría de los casos en esta lacra del tráfico humano acaban con la persona, el ciudadano estadounidense o el ciudadano extranjero que vive aquí prometiéndole darle papeles, haciendo justo lo contrario, es decir, los abandonas, los dejan embarazadas, los explotan, los prostituyen a los niños y no se casan con ellos. ¿Cuántos son los casos en los que dicen me voy a casar con su hija, con su hijo, le voy a dar papeles, estoy enamorado?
la guía, ¿no? El DHS Blue Campaign, la campaña azul del Ministerio de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le pone a las familias y a los ciudadanos estadounidenses en alerta sobre cómo detectar los casos de tráfico humano. Por ejemplo, si uno ve que para un autobús en una gasolinera o en una zona reservada y se bajan muchos niños a la vez, ¿no? O muchos adultos y todos miran para abajo, todos van al cuarto de baño juntos, no hablan, no se les permite hablar. Si una persona lo ves que tiene, digamos, signos de maltrato, ¿no? Que la persona ha sido maltratada, tiene moretones. En fin, yo les invitaría a que mirasen los datos, a que supiesen también que hay una salida, que en el caso de que ustedes sean víctimas de tráfico humano, conozca a una familia, a unos amigos que han sido víctimas de tráfico humano, hay salida. En primer lugar, en Estados Unidos se puede llamar al FBI para denunciar al abusador o al traficante de un ser humano. A partir de ahí se abre una investigación, una diligencia y acto seguido yo recomendaría también hablar con la oficina del sheriff. Una vez que usted ya lo ha denunciado con las pruebas en la mano, pues básicamente lo que también se puede hacer es hablar con un abogado de inmigración, porque si la persona ya está aquí y tiene miedo de denunciar a su abusador, violador, traficante de ser humano porque lo van a deportar y porque muchas veces lo amenaza con incluso haber matado a la familia, haber maltratado y matar a los hermanos, en fin, casos muy trágicos. Los abogados de inmigración pueden trabajar con el FBI y con organizaciones sin ánimo de lucro para conseguirle una nueva identidad. Muchas veces, después de ser violadas, las niñas les obligan a entregar a sus hijos menores a los traficantes para que no tengan, digamos, como un arma, ¿no? Y entonces en ese caso los representamos en los tribunales de familias, de niños y menores, para recuperar la custodia. A veces el traficante de ser humano le obliga a firmar un acuerdo para entregar la custodia, para renunciar a sus hijos, para que alguien más los adopte, ¿no? Y todo esto se puede ir peleando sin miedo. Yo creo que es muy trágico, los casos más trágicos que yo he tenido es cuando ya al inmigrante, a los menores, saben perfectamente lo que hacer, es decir, lo aniquilan, los drogan, los vuelven drogadictos, los vuelven prostitutas, los hacen que cometan muchos delitos, de forma de que la persona tiene más miedo a acudir a la policía porque cree que lo van a arrestar y lo van a sentenciar de por vida, a denunciar al traficante de ser humano. Es muy trágico, pero yo vuelvo a hacer hincapié al problema que tenemos con los medios de comunicación en este país, concretamente con la prensa hispana. El caso, hablo y denuncio abiertamente el caso de Telemundo y de Univisión, que ellos creen, pero que además yo ya he llegado al punto que no creo ni que ellos crean, sino que falsamente abogan por una inmigración, unos Estados Unidos de puertas abiertas, e incluso hablan de tráfico humano cuando realmente sabemos que son la mayoría de casos de contrabando de seres humanos. Es decir, hay un precio, hay un acuerdo, hay un pacto y se hace el transporte de personas. Eso no es lo que estamos denunciando aquí. Estamos denunciando un tipo de esclavitud y un tipo de secuestro de muchos millones. Estamos hablando que se habla de más de 2 millones de víctimas de tráfico humano al año en el mundo, y que la mayoría son menores. Eso es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Entonces, solos, María, niños solos en la frontera. bueno, es que el secretario de Seguridad Nacional de este país, Kamala Harris y Joe Biden, han dicho abiertamente: vamos a aceptar a todos los niños menores que vengan. Y eso lo único que conlleva, número uno, el contrabando de personas, es decir, familiares que están aquí, que abandonaron a sus hijos porque no tenían un futuro mejor que darle, pagan 9, 10 mil, 15 mil dólares para que se transporte a los niños. Pero en segundo lugar, esos menores, en un gran número, son abandonados en el desierto, mueren. Hemos visto el caso de la chica venezolana que ha fallecido, que no pueden llegar aquí, y también una gran parte de aquellos que son víctimas de tráfico humano. La administración de Joe Biden, Kamala Harris y el secretario Mayorkas es una administración pro narcotraficantes, pro traficantes de seres humanos y pro contrabandistas de seres humanos. Sí, tener las fronteras, tener un mayor control, obviamente que va a ayudar con todo esto, como lo había mencionado antes. Lamentablemente aquí en Estados Unidos hay mucha pornografía, hay mucho abuso de menores
Y esto va a seguir existiendo mientras hayan consumidores. Yo sé que me dicen de todo cuando pongo este tipo de cosas en las redes, María, pero hay que ser claros que la trata humana va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque hay consumidores. Yo hice un programa con Sarah Winter hace 2, 3 años más o menos, y ella contaba su historia, que en una época de su vida ella se había dedicado a la prostitución, ¿no? Y cuando estábamos hablando de prostitución en Brasil y las niñas que se prostituían porque no había que comer, y yo le pregunté, ¿no? ¿De qué edad estamos hablando las niñas? Algo que mi hija menor en ese entonces tenía justamente esa edad, ¿no? Y ella dice desde los 4 años. Desde los 4 años hay niñas que se están prostituyendo porque no tienen que comer. Claro. Entonces tú te pones a pensar por qué estos enfermos van a Brasil, por qué van a nuestros países a tener sexo con menores, porque saben que no los van a castigar. Y lo que estabas tú mencionando hace un momento, los padres están ofreciendo a sus hijos, los padres están ofreciendo a sus hijas. Tenemos el caso, por ejemplo, en la India, que sabemos que hay también pobreza extrema y sabemos que hay videos que hacen caseros, que son los propios padres los que andan haciendo cosas con los niños, ¿no? Claro, o sea, esto es un tema complicado, pero bueno, tanto dinero que se gastan. Imaginaros que esta semana hacía yo una entrevista con un medio aquí en Estados Unidos, con una radio, en la que hablábamos de cómo las Naciones Unidas le daban tarjetas de débito, le daba dinero a todos aquellos que se unen a las marchas, ¿no? A las campañas estas organizadas para entrar en Estados Unidos, ¿no? Las caravanas. Entonces, ¿por qué no le dan ese dinero directamente a las familias en sus países de origen para que desarrollen un negocio? O sea, ¿cuál es la excusa? Que hay que proteger a los inmigrantes en camino, pero ¿por qué no hacer todo el trabajo en origen? Porque realmente nadie quiere salir de su país, ¿no? Y si realmente es uno de los problemas más grandes que existe en la región, en el continente, el tema de la desigualdad económica, la pobreza, la extrema pobreza, por qué no se trabaja con esos países de origen? ¿Por qué Estados Unidos da cientos de miles de dólares, millones de dólares, miles de millones de dólares, por ejemplo, a Centroamérica, que luego van a parar a ONGs de izquierda, de extrema izquierda, que lo único que hacen es promover el aborto, las ideologías de género, que no satisfacen las necesidades básicas y fundamentales de los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños? ¿Por qué no se da ese dinero a las mujeres? ¿Por qué no se da a esas mujeres que están en riesgo de, digamos, de no poder tener a sus hijos muchas veces por problemas de nutrición, a las familias que no tienen ni qué comer? En fin, es un problema muy complejo, ¿no? Pero volviendo al tema de que es cierto que hay un mercado, ¿no? Eso no lo vamos a detener. Siempre va a haber delincuentes, criminales, pedófilos, depravados sexuales, pero definitivamente cuando uno viaja a Hispanoamérica se da cuenta que no solo no está penado ni se ejecuta, digamos, la ley, sino que son los propios políticos los que venden y compran, y que uno va a Costa Rica y ve cómo tienen en los bares centrales de Costa Rica, San José de Costa Rica, a todas esas niñas 13, 16 años, y que los consumen son los políticos, los extranjeros, y es una forma de ellos de vender incluso el turismo sexual. O sea, es una vergüenza. Sí, no, completamente. Una pregunta, María, aquí, en caso encuentren a un proxeneta culpable, ¿cuál es la pena de cárcel que se les está dando a estas personas que trafican? Bueno, en Estados Unidos depende, ¿ok? Puede caerle una. Perdón, se te cortó. Ok, un momento, vamos a esperar. Pena María, no se te escucha. Bueno, sabemos que nuestros... no se te escucha, María. de, de, Bueno, vamos a esperar que María se vuelva a unir.
Sabemos que en nuestros países las penas pueden ser de 15 a 20 años. Lo que quiero saber es aquí en Estados Unidos cuál sería la pena que se les da a los traficantes de personas. Ok, vamos a esperar. Okay. Ok, María, ya. Ahora sí, parece que me desconecté, ¿no? Sí. No hay Ok, problema. te A estaba ver, os decía que la sentencia mínima que se le da a estos proxenetas a personas que llevan a cabo el tráfico humano son un mínimo de 10 años y puede ser, tiene la sentencia potencial de cadena perpetua, ¿ok? Entonces ahí tiene mucho que ver exactamente cómo se ha llevado a cabo, ¿no?, la trata de personas y si la persona termina colaborando con los fiscales para detener a otros miembros, ¿no?, de estas organizaciones que llevan a cabo el tráfico humano, y en fin, hay muchos factores que entran en los llamados plea agreements, que son los acuerdos que llevan a cabo los acusados con los fiscales. El FBI también, si ayudas al FBI a desenmascarar, ¿no?, todas estas organizaciones. En Phoenix, Arizona, por ejemplo, en Arizona, que yo viví y trabajé, pues muchas de estas personas al final acaban colaborando con el FBI, la oficina del sheriff, para destapar, por ejemplo, las casas, ¿no?, las casas en las que viven cientos de miles de menores, cientos de miles de verdad, no os podéis imaginar, de niños. Aquello es terrible lo que se vende. Y va acompañado, por supuesto, del tráfico de drogas, tráfico de armas, en fin, ahora mismo con la política de puertas abiertas de Joe Biden y Kamala Harris es un negocio perfecto, porque sabe que no lo van a detener, que Estados Unidos no tiene suficientes fuerzas en la frontera para detener todo este tráfico de menores y de personas. Sabemos que en otros países, por ejemplo en México, cuando estaba leyendo en cuanto a la condena, puede ser 15 años. Y estás hablando, María, de personas que trafican, te quitan la dignidad, te roban todo al ser humano, ¿no? Y muchas de estas víctimas, como sabemos, pues terminan en suicidios, cosas así, es muy difícil reponerse. Pero Correcto. 15 años a mí me parece muy poca la pena. Sí, claro, desde luego. O sea, yo no sé, no soy abogada en México, pero como te digo, en Estados Unidos inclusive la mínima es de 10, ¿no? Lo que pasa es que al final, normalmente este tipo de delincuentes, este tipo de traficantes de seres humanos no cometen solo un delito, como te digo. O sea, trafican con la persona, la obligan, la acosan, la violan, la obligan a prostituirse, la meten e introducen en el ámbito de la droga, compran y venden armas. O sea que al final, imaginaros, las penas nunca son de 10 años. Se puede reducir un poquito, o sea, dependiendo. Hemos visto un caso, por ejemplo, hace un mes y medio, ¿no? El caso, por ejemplo, de este conductor de camiones que acabó matando a 4 personas, ¿no?, en Colorado, y le dieron básicamente una cadena perpetua, inclusive cuando se reconoció que no había sido intencional, que habían fallado los frenos. Entonces, imaginaros, ¿no?, en estos casos, pues a veces te quedas como, ¿cómo puede ser que esta persona vaya a ir a la cárcel solo 25 años y luego hay a lo mejor un accidente de tráfico, la persona esté de por vida encerrada en la cárcel? Es cierto que en ambos casos puede ser que haya resultado personas que hayan fallecido, pero no vamos a comparar, ¿no?, una negligencia con un traficante de ser humano que pertenece a una organización delincuencial que lleva a cabo, como tú bien has dicho, la explotación de personas, de seres humanos, que en una gran parte nunca acaban de recuperarse. O sea, no os podéis imaginar la mayoría de muchos, bueno, los clientes que nosotros representamos, que acaban siendo detenidos, arrestados y que además son sentenciados. Cuando llegan a las cárceles, lo primero que tienen que hacer no es ni siquiera ver a sus abogados y representantes legales. Lo primero que tienen que hacer es ir a ver a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, a las personas, a los párrocos. Tienen que ir a recuperar su alma porque se las han robado, porque son personas que
les han quitado absolutamente todo, les han robado sus hijos, los han violado, en fin, es un tema muy, muy, muy triste lo que es el tráfico de personas. Yo cuando estaba, me acuerdo que hace unos años estaba hablando con Amor Sierra también aquí en Miami. Y bueno, ella tenía una tienda de tatuajes y junto con otra organización pues ayudaban a víctimas de trata humana. Y ahí empecé a informarme un poco más sobre el tema que estos proxenetas también marcan a sus víctimas, como si Claro. fueran ganado para saber a quién le pertenecen. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo es que las marcan, los casos que tú has visto. Claro, correcto. O sea, en muchos casos esa es la manera en la que ellos identifican a las víctimas, ¿no? Pertenencia a una banda, a otra banda. Por otra parte, es una señal de su propiedad, les marca inclusive, pero imagínate, Patricia, que ya no estamos hablando, es que la cosa está tan grave ahora mismo en Estados Unidos que ya no están marcando solo a aquellas víctimas de trata de humanos, sino inclusive a todos los inmigrantes. Una compañera nuestra hizo un reportaje en la frontera sur y vio cómo además, dependiendo de los inmigrantes, si es un niño de 4 años, si es un niño de 10 años, si es una niña que sea virgen, si se trata de mujeres que vienen con familia, le dan pulseritas, pulserita roja, pulserita verde, y eso marca su precio, el precio, lo que pueden hacer con las personas. Y claro, desde ahí ya muchos traficantes de seres humanos y contrabandistas de personas saben, ¿no? Si el niño ha venido solo, imagínate la locura que estás poniendo ahí a una víctima al borde del precipicio porque van pasando de manos y a lo mejor van cruzando el desierto y ya saben el violador, el narcotraficante, que esta niña viene sola, pues evidentemente al final acaban violándolas y muchas veces, como tú dices, dependiendo del tipo de víctimas que se trate, pues tiene una marca, las tatúan o le dejan una señal. Es muy triste todo lo que cuentas y todo lo que se está viviendo en este país, ¿no? Uno pensaría que estas cosas no suceden en Estados Unidos, pensaríamos que más ocurren en nuestros países. Y también tenemos a México, que lamentablemente es uno de los países principales donde hay más tráfico humano, y no solo de gente mexicana, ¿no? Recordemos que por México, lamentablemente, pasan muchos hermanos centroamericanos, tienen que pasar por México para después venir acá a buscar un futuro mejor. Y como sabemos, muchas de estas personas no llegan de este lado, María. Claro, ¿no? Definitivamente, y además aprovechándose las circunstancias en las que están estos ciudadanos en sus países, no solo el caso de Centroamérica, hablemos del caso, por ejemplo, también de Cuba, de Venezuela, cuántas mujeres están ahí en la frontera entre México y Estados Unidos que son obligadas a prostituirse, a prostituirse con la falsa promesa de obtener un visado, de atravesar digamos, el muro o la muralla que hay ahí, a través de conseguir papeles. Pues sí, es una lacra, es la peor forma de esclavitud de este siglo que estamos viviendo. Y de nuevo, yo repito, las fronteras abiertas no sirven para nada. Desgraciadamente, aunque sí que Estados Unidos es un consumidor de todo este tipo de, digamos, de esclavitud y prostitución, por otra parte tenemos que recordar bueno, o sea, en Estados Unidos al menos sí se da en la mayoría de los casos cumplimiento de la ley y que hay presupuestos para ir detrás de estas organizaciones, de estas personas. Pero pasando la frontera de Estados Unidos, como tú bien dices, en México, yo he tenido muchas personas que me han denunciado lo que está ocurriendo y te aseguro que en muchos casos, al igual que en Centroamérica, Colombia y para abajo, hasta Argentina, hasta La Pampa, muchos casos quedan impunes. Es decir, no se da seguimiento, no se encarcela a las personas, es más, esto hay que decirlo también, a menudo inclusive son las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, los ejércitos en muchos de estos países, los que cubren a los violadores, a los traficantes de seres humanos, porque como no son bien remunerados, recompensados y además saben que no tiene sanción, el tema también del el rol de la mujer en nuestros países, ¿no? Que por desgracia yo no soy ni mucho menos una defensora de las políticas estas que supremacistas, ¿no? Que quieren poner a la mujer por encima del hombre, pero sí hay una realidad en nuestros países.
y es que el rol de la mujer en muchos de nuestros países pues es insignificante, la mujer no tiene la capacidad de independizarse, está todavía muy atrasada en cuanto a la educación comparativamente con el hombre, en fin, es la realidad que existe. También ahora que estamos hablando de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, al comienzo del programa estabas hablando también sobre el caso eh, sobre la trata humana en casos donde hay matrimonios infantiles aquí en Estados Unidos. Uno pensaría, María, que estas cosas no suceden acá, pero lamentablemente en Estados Unidos hay bastantes matrimonios infantiles y solo se necesita el consentimiento de los papás. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, entre el año 2000 al 2015 se casaron un aproximado de 200 menores de edad. De esto fueron, bueno, más que todo fueron niñas que fueron casadas con hombres adultos. ¿Qué nos puedes decir de esto cuando son los propios padres los que están vendiendo a sus hijas, a sus hijos, especialmente niñas, ¿no? Para que se casen con hombres mayores porque supuestamente les van a dar mejor vida. Y sabemos que también que de estos casos, lamentablemente hay niñas que terminan suicidándose. También sabemos que hay asociaciones que ayudan a estas mujeres a recuperarse para salir de esa pesadilla que han estado viviendo. Claro. A ver, aquí en Estados Unidos, a mí comparativamente, ¿no? Con los más de 320 o 330 millones de estadounidenses que somos, pues esas cifras son pequeñas, ¿no? Para lo que me imagino que tiene lugar en otros países del mundo, no solo en Hispanoamérica, imaginaros en África, en Asia, en los países árabes, en los que, bueno, eso es Exacto. permitido, aquí está sancionado, pero como tú dices, o sea, básicamente la ley en ciertos estados permite que con el consentimiento de un adulto, lo que se llama aquí un legal guardian, de un guardián, de un familiar, pues eso se lleve a cabo. Por desgracia, debo decir que en mi experiencia, muchos de los matrimonios entre menores también que se llevan a cabo digamos, nos afecta a la comunidad hispanoamericana. Es decir, eso lo he visto en la comunidad mexicana, por ejemplo, lo he visto también en la comunidad centroamericana. En fin, los menores que desde muy joven también empiezan a salir no solo con adultos, sino con incluso niños de su edad, y luego también que se quedan embarazadas, los padres quieren que se casen, porque, bueno, pues dentro de todo lo malo, los hispanos somos bastante familiares y bastante pro vida, para lo que le gustaría a la izquierda estadounidense, a la iglesia y a la izquierda global, y pues no le dice a la niña que aborte, sino que se case, ¿no? El tema es que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí hemos tenido casos en Florida que a pesar de que tú estés casado y a pesar de que tú hayas consentido mantener relaciones sexuales con tu pareja o la persona que tú hayas decidido salir y acostarte, el problema es que hay una edad en la que se llama violación por ley, es decir, en el que tu consentimiento no es válido. Es decir, si la persona tiene más de 21 años, ¿ok? O sea, hay una diferencia más de 2 años, a pesar de que el sexo haya sido consentido y que tú hayas quedado embarazada, eso se considera una violación. Y hemos visto casos muy dramáticos, por eso hay que proteger mucho a los menores, porque hemos tenido casos aquí en Florida en los que una pareja ha tenido un niño y bueno, por eso de que el hombre era mayor de edad, inclusive aunque estuvieran casados, se considera que no había consentimiento y el menor, entre comillas, mayor de edad, ha acabado en la cárcel, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto de la ley estadounidense, es decir, no por la protección precisamente del menor, es decir, para proteger a los menores, pues acabamos en esta situación. Entonces, mi recomendación sería que hay que hacer seminarios de educación para los padres, para que entiendan que a pesar de que tú puedes dar tu consentimiento, pues puede caer la familia en un problema enorme como esto, porque la ley americana sí es muy protectora, es decir, te permite, pero tiene estos vacíos legales
en los que el padre de familia hoy, o por ejemplo en este caso también pueden ser las mujeres, pueden acabar en serios problemas. Entonces, eso es, cada estado, como tú sabrás, Patricia, es un mundo, cada estado regula el derecho penal, ¿no? La gente no se puede imaginar unos Estados Unidos donde el derecho penal sea federal y único en todo el país, no. Eso sí, para la trata de personas, si las personas, las víctimas cruzan frontera, le aplica, digamos, la ley federal contra el tráfico humano, pero a nivel de matrimonio, el derecho de familia, el derecho penal, son derechos estatales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los padres deberían conocer al pie del dedillo la ley estatal y coincido contigo que no entregar a sus hijos para obtener papeles o para una vida mejor, porque aquí este país es muy duro, en este país no se socializa, tú no sabes quién es tu vecino, la mayoría de gente no conoce absolutamente nada, incluso de las personas con las que trabajas, la privacidad es muy grande, no Sí. es como en nuestros países. Y ya que estás hablando de la privacidad y las leyes de este país, ¿qué nos puedes decir con el tema de las vacunas? ¿Tú no crees que nos están forzando con el tema de las vacunas aquí en este país, María? Lo que pasa, Patricia, que la vacuna obligatoria en Estados Unidos constitucionalmente es constitucional, es legal desde hace más de 100 años, ¿ok? En un precedente, en una sentencia que hubo en el estado de Massachusetts, que si no recuerdo era, si me acuerdo bien era con el tema de la viruela. Pero el problema es que esa potestad lo tienen los estados, porque Estados Unidos es una república federal en la que los estados tienen la capacidad de regular todo este tipo de, digamos, de medidas por emergencias públicas y sanitarias a nivel estatal. Es decir, el gobierno federal no puede regular nada. ¿Y qué pasa? Que la administración de Joe Biden está usurpando, en primer lugar, la obligación, la jurisdicción y la competencia de los estados. En segundo lugar, ya lo dijo la sentencia del Tribunal Supremo, está otorgándole a agencias federales, como la OSHA en este caso, unas competencias que no le pertenecen. Y en último lugar, que no estamos viviendo ninguna emergencia. Si esto fuera el inicio de la pandemia, en el que no se sabía cómo, de dónde, qué pasaba con el virus, nos podíamos proteger, qué medicamentos tomar, en fin, muchísimas cosas, pero hoy en día hay tratamientos de todo tipo, hay tratamientos naturales, hay pastillas inclusive, ¿no? Por si te contagias, hay todo tipo de vacunas, entonces están violando el derecho a elegir primero que nada de las personas y en segundo lugar están discriminando. Es decir, si trabajas para una empresa que tiene más de 100 trabajadores, entonces todo el mundo se tiene que vacunar. Bueno, ¿y por qué eso lo aplica a las grandes empresas y no las medianas y las pequeñas? ¿Y por qué lo aplicas a los militares y no lo aplicas, ¿me entiendes? O sea, lo cierto es que este tema de las vacunas, y bueno, y luego ya, ¿qué es lo que hemos aprendido con el COVID después de 2 años y medio o casi 3 y las vacunas? Pues que a pesar de que te vacunes, puedes contagiarte y puedes contagiar. Entonces, ¿para qué para qué este pasaporte de vacuna? ¿Por qué estamos violando los derechos individuales a la privacidad y estamos no solo nosotros, sino nuestros congresistas creando estas bases de datos federales, que ya existían las estatales, pero federales, y traficando y vendiendo nuestros datos? En fin, se están violando muchos derechos individuales, se están, digamos, atacando al Estado de Derecho, se está acabando con el federalismo, se están violando la Constitución de los Estados Unidos y las constituciones estatales, y podremos seguir. Mira, yo no soy una negacionista, yo sí creo que ha habido avances en materia de tratamiento, porque yo no le llamo una vacuna, yo le llamo un tratamiento que se ha desarrollado en tiempo récord, pero yo sí creo que, bueno, que las personas tienen que elegir, que las personas tienen que tener la información y no se puede censurar a los médicos que tienen una opinión disidente y no se puede ocultar tampoco lo que contiene la vacuna, porque esto solo lleva a este estado de caos y este estado de absoluta histeria que han creado también los medios de comunicación con el tema de la COVID. No, sí, entonces personas que no están de acuerdo son los antivacunas, ¿no? Entonces, lamentablemente te ponen ahora los antivacunas, la gente que no está vacunada como si fuera la peste, ¿no?
Y sí, cada persona debería de tener el derecho de decidir si se quiere vacunar, no se quiere vacunar, pero no debería afectar el ámbito laboral tampoco. Y sabemos que hay compañías que están forzando a sus empleados a vacunarse, están habiendo despidos de personas que no se quieren vacunar y esa es la parte con la cual no estamos de acuerdo. Eso debería ser decisión de cada persona, ¿no? Gracias a todas las personas que se están uniendo a través del Instagram, a través del Facebook. Ahí está María, se está frizando la imagen. Acuérdense de seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Corazones Pro Vida, en Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Estamos en Fuerza Retrógrada en Facebook e Instagram. Este programa lo van a poder escuchar el jueves a través de nuestra nueva casa, Radio María Evangelizadora. Lo pueden escuchar a través de la aplicación y gracias a las personas que nos están siguiendo de los diferentes estados aquí en Estados Unidos, gracias a los que nos van a estar escuchando en la República Dominicana también. Muchas gracias por todo su apoyo. Es necesario que compartan este programa, que este mensaje le llegue a más personas. Aquí nos está saludando desde Colombia nuestro amigo Germán. Como sabemos, los hermanos colombianos están luchando por la vida, por la familia, contra la ideología de género. Hermanos colombianos, acuérdense, corte, aborto, ¿no? Pásenos sus fotos también a través de las redes sociales con el logo corte, aborto, ¿no? Para poderlo subir a las historias en el Facebook y en el Instagram. Y gracias a todos los que se están uniendo a través del Instagram. Bueno, vamos a darle unos segunditos más a María para que se una y ya estamos a punto de terminar el en vivo. Gracias a todos por su apoyo. Para la semana que viene vamos a tener a una amiga muy querida, vamos a tener a Mayra Rodríguez, que ya trabajaba para Planned Parenthood y nos va a estar acompañando también un gran amigo y nos va a estar acompañando Raúl Intelezano desde Rosario, Argentina. Ahí nos saludan desde Venezuela, saludas a Lioba Contreras. Y próximamente vamos a tener también el 7 de febrero, vamos a estar hablando con Jean-Pierre. Vamos a saludar, ahí nos está saludando Testosterona Recargada. Dice Quilmes, Verasegui y Varela por las dos vidas. Bueno, la noche de hoy vamos a estar esperando que se vuelva a unir María Herrera, abogada española. Ella vive aquí en Miami. Y estamos hablando del tema del tráfico humano la noche de hoy. Vamos a ver. Vamos a saludar a nuestra amiga Natalia también desde Colombia, a nuestra amiga Gaby y aquí de Miami. Y bueno, ya nos está uniendo María Herrera. Gracias a todos los que nos acompañaron en el programa el día de hoy. Acuérdense de seguirnos por las diferentes redes sociales, Corazones Pro Vida, Instagram, YouTube y Twitter, Fuerza Retrógrada, Facebook e Instagram. Bueno, gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo lunes.